Bien, vamos a arrancar esta segunda parte en donde vamos a cortar las tapas para el cuadernillo que estuvimos armando. Y luego de tener las tapas vamos a unir tapas y cuadernillo para tener el cuaderno final. Para esta etapa vamos a necesitar cartón. El cartón que yo uso es este normalmente, es cartón gris de 2 milímetros de espesor. Pero podemos usar también passepartout si ustedes tienen en su casa algún pedacito. Cartón montado, que es este cartón que es como si fuera el cartón gris, pero con una hoja de papel blanco pegado encima. Yo seguramente voy a usar este recorte. Y si no tienen ninguno de estos cartones, pueden utilizar una caja de zapatos. Ya saben que estamos tratando de arreglarnos con las cosas que tenemos en casa, así que una caja de zapatos de zapatillas puede andar, y si no, de ultimísima pueden utilizar caja de ravioles o algún otro cartón que tengan dando vueltas por ahí en su casa. Bien, les voy a explicar entonces de qué tamaño van a ser las tapas. Vamos a agarrar el cuadernillo que hicimos en el otro tutorial y vamos a tomar la medida del alto, esta medida, y le vamos a sumar 1 centímetro. Ese va a ser el alto de la tapa. Y después vamos a tomar la medida del ancho del cuadernillo y ese no le vamos a sumar nada, ese va a ser el ancho de la tapa. Entonces les resumo acá. Tenemos el cuadernillo, tomamos el ancho, la medida que me dé va a ser el ancho de la tapa, y el alto del cuadernillo más 1 centímetro, este va a ser el alto de la tapa del cuaderno. Vamos a necesitar 2 tapas. Bien, para el lomo vamos a hacer lo mismo, vamos a medir el alto, ya lo vamos a tener medido con las tapas, pero bueno, es el alto más 1 centímetro. Y el ancho del lomo lo vamos a medir acá y le vamos a agregar 2 milímetros. Entonces tenemos el alto del cuaderno más 1 centímetro y el ancho del lomo más 2 milímetros. Una vez que ya tenemos cortadas las 2 tapas y el lomo, lo que vamos a buscar es papel para forrar estas tapas. Entonces yo voy a usar este papel que se llama tela de encuadernar, que es algo específico del gremio, pero pueden usar el papel que tengan en casa, cualquiera que ustedes quieran, incluso si se animan alguna tela finita también puede funcionar. Más o menos como calculan cuánto van a necesitar. Ponen las 2 tapas, el lomo, dejen a ojo 1 centímetro más o menos este espacio entre el lomo y las tapas, y calculen 2 centímetros más de cada lado, y ese más o menos es el tamaño de papel que van a necesitar para forrar las tapas. Ahora yo les voy a decir bien qué medidas hay que dejar exactas, pero bueno, para que se fijen más o menos cuánto necesitan en función del tamaño de las tapas. Ahora vamos a hacer lo siguiente, doy vuelta al cartón, damos vuelta al papel también, el derecho queda dado vuelta hacia abajo, la tapa, mi derecho también la voy a dar vuelta hacia abajo, la voy a ubicar en el ángulo, les decía que dejábamos 2 centímetros de margen, voy a ubicar una de las tapas, voy a marcar las esquinas para no perder las referencias, marco las esquinitas, y ahora voy a tener que dejar entre la tapa y el lomo, que también lo di vuelta, 7 milímetros.
mido 7 milímetros. 7 milímetros y ubico el lomo. Yo tengo estas guías para no estar midiendo todo el tiempo, que ya me marcan los 7 milímetros. Luego vuelvo a dejar otros 7 milímetros y ubico la otra tapa. Tienen que verificar que esto quede en línea recta, ubican la otra tapa, marcan las esquinas y aquí ya queda marcada en la hoja cómo van a estar pegadas las tapas al papel. Una vez que están todas las medidas marcadas sobre el papel, tengo la tapa 1, marcadas los ángulos con lápiz, dejé 7 milímetros, marqué el lomo en la dirección en que lo voy a pegar, dejé 7 milímetros y marqué la tapa 2. Tomando las medidas de los ángulos, van a dejar entre 2 y 3 milímetros dependiendo del espesor del cartón. Este es un cartón más o menos de 2 milímetros, así que dejo entre 2 y 3 milímetros en la esquina y trazo un ángulo a 45 grados. Y eso lo hago en las 4 esquinas. Cortamos estas 4 esquinitas, las 4, y luego ya nos queda hacer el paso de encolar con un pincel. Le pasamos con una pinceleta adhesivo vinílico como usamos anteriormente y pegamos. Hacemos lo mismo con el lomo y hacemos lo mismo con la segunda tapa. Ahora les voy a mostrar cómo queda. Bien, una vez que tenemos pegadas las tapas y el lomo, tenemos que hacer esta terminación y sobre todo la terminación de las esquinas. Les voy a mostrar cómo se hace una esquina y después ya hago más rápido las otras 3 que faltan. Vamos a pegar este lado, por ejemplo, voy a poner cola en esta parte superior. Voy a poner cola. Voy a poner también cola acá y vamos a ver cómo cerramos esa esquinita que tiene que quedar bien prolijo. Entonces, colamos este lado. Voy a doblar y antes de llegar acá al borde, con la ayuda de un cuchillito o algo con punta, cuando estoy llegando lo pliego, a ver si se ve ahí, lo pliego a penitas para poder solapar esta esquina. Entonces ven ahí cómo queda la esquina bien prolija. Así tengo que hacer con las otras 3 esquinas. Bueno, ya tenemos las tapas
pegadas, vamos a agarrar el cuadernillo que teníamos cosido, lo vamos a presentar sobre la tapa de atrás, del lado del derecho, y vamos a, centrarlo. Me tiene que quedar estos 5 milímetros que habíamos dejado arriba y abajo, me tiene que seguir quedando, y desde donde termina la tapa a donde empieza el cuadernillo vamos a dejar 4 milímetros más o menos, lo vamos a separar 4 milímetros. Me tiene que quedar esta luz acá de la tapa y me tiene que quedar una luz acá entre el lomo y el cuadernillo. Si las medidas están bien, tiene que quedar así. Lo que vamos a hacer ahora es dar vuelta el cuadernillo. Vamos a poner una hoja acá para que no se ensucie nada cuando encolamos. Voy a poner cola de este lado y voy a pegar, según lo que les expliqué, este lado, esta cartulina, esta guarda, contra la tapa. A ver si ahí se ve mejor. Una vez que pegué esta guarda contra la contratapa, me aseguro que esté todo bien pegado con un trapito. Nos quedaría, ahí está pegado todo este lado, nos quedaría volver a poner otro papel de este lado para no ensuciar, volver a encolar, y acá vamos a apoyar la tapa y luego el cuaderno va aprensado. Bueno, acá tengo el cuaderno, ya solté la tapa, me fijo que quede bien pegado, y lo que vamos a hacer, lo último, es ponerlo entre libros para que hagan de prensa. Entonces pongo un libro por debajo, tapa dura, para que la base sea bien recta, y hago una pilita de libros encima para que ejerza presión. Esto lo dejamos mínimo 24 horas. Y después de 24 horas sacamos el cuaderno y ya estaría listo. Bien, vamos a sacar entonces, luego de 24 horas mínimo que lo dejamos acá en la prensa, vamos a mover los libros y ya vamos a tener terminado el cuaderno. Ven cómo quedaron bien pegadas las guardas. Ponemos el señalador. Si quieren pueden agregar unas casillas acá en la colita del señalador como terminación. Si no, simplemente cortamos. Y ya tenemos el cuaderno listo.